Hola, bienvenido a la clase de Deep Learning. Lo que estamos viendo son redes convolucionales, ya vimos como las operaciones más, o sea, vimos la operación estándar, que es la operación de convolución más pooling, y lo que estábamos viendo al final de la clase pasada, y vamos a tomarnos toda esta clase de nuevo, lo que estamos viendo son algunas arquitecturas, son nuevas, porque finalmente, por ejemplo, esta que vamos a ver del 2015, pero ya se consideran como clásicas, ¿sí? Y la idea, ¿cuál es la idea de ver esta arquitectura? Es como ver algunas formas en que se combinan capas de convolución con capas de pooling, con algunas otras decisiones que han dado buenos resultados en la práctica. Y típicamente porque ustedes también cuando estén usando redes convolucionales se van a encontrar con muchas de estas cosas por ahí y no siempre es fácil entender cómo funcionan y a veces los papers, igual mi idea con el curso yo siempre he dicho es que ustedes sean capaces después de leer los papers como científicos, entonces posiblemente si ustedes van y se enfrentan al paper de InceptionNet, de GoogleNet o de las otras que vamos a ver, puede no ser fácil entenderlo inmediatamente, entonces la idea es que yo les voy a mostrar como intuitivamente de qué se tratan estas redes y ustedes después, la gracia es que ustedes vayan al artículo y lo vean con detalle. Y si ya pasaron por esta clase, entonces leer el artículo en detalle va a ser más o menos fácil. O debería ser un poco más fácil. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a ver una red que se llama, recuerden que ya vimos AlexNet, que fue como la primera, la primera que dio muy buenos resultados. Después vimos BGG, que la gracia de BGG era que iba poniendo, que podía poner más capas. De hecho, era bastante más profunda que AlexNet. Y lo que vamos a ver hoy día va a ser GoogleNet, que es el nombre, pero que está basado en una idea que se llama Inception o Network in Network. La verdad es que igual es como para ponerle color al nombre, sí, vamos a ver que igual es bien simple. Y después vamos a ver otras dos más que son ResNet y DenseNet, y esta ya es del 2017, entonces bastante más nueva. ¿Sí? De hecho, es la primera vez que. No, este curso lo hice por primera vez en el 2018, igual que tenía como un año recién la red. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de GoogleNet o cómo me gusta motivarlo a mí? Es lo siguiente, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vamos a hacer redes convolucionales y queremos hacer una capa convolucional, lo primero que tenemos que decidir es como de qué tamaño va a ser el kernel, por ejemplo. ¿Sí? Y supongo que a todos ustedes debería sonarle esto de que, o deberían sentir esto de que como, ¿por qué un kernel de 3x3? ¿Por qué uno de 5x5? ¿Cómo cambia uno con respecto al otro? BGG lo que hacía era decir, todos van a ser de 3x3 para olvidarme de ese problema, pero igual puede ser que uno de 5x5 me dé mejor en alguna situación. Entonces, como que es poco satisfactorio, ¿no? Como decir, como, pucha, hay un montón de cuestiones que son súper arbitrarias. Entonces, si uno llevara esto un poquito al límite, uno podría decir, ¿por qué no hacer una arquitectura donde la arquitectura decida cuál es el que quiere usar? ¿Sí? Entonces, como en vez de yo a priori decirle aquí usa uno de 5x5, aquí usa uno de 3x3, esto intuitivamente yo podría decir, ¿sabes qué? Arquitectura, ve tú cuál usas. ¿Ya? Entonces, una forma de lograr eso es hacer algo como lo siguiente, que esa es la idea de, como la primera idea de InceptionNet. Entonces, la idea uno es tener capas en donde tengo una capa convolucional que tiene varios kernels juntos, de distintos tamaños. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo en mi capa tengo, la entrada va a ser de H por W por C. Entonces, lo que yo podría hacer es llegar y decir, voy a ir mirando mis apuntes para no perderme. Entonces, lo que yo podría llegar y decir, ok, ¿sabéis qué? Lo primero que voy a hacer es una convolución para aquí arriba, que va a ser de 3x3, y voy a tener según kernel. Recuerden que la salida de una capa convolucional viene dada por la cantidad de kernel de la capa. Entonces, en este caso, lo que voy a tener, en este caso, voy a tener una salida de H. Bueno, supongamos que tienes trail 1 y padding, el padding necesario, en este caso es padding 1, para que me quede el mismo H por W. En este caso me quedan C1 canales de salida. Podría además tener una. De hecho, un paso más allá. Recuerden que nosotros teníamos como esta idea de hacer como convolución, pooling, pero algunas arquitecturas hacían dos convoluciones y después un pooling, otras hacían tres convoluciones y un pooling, otras no hacían nunca pooling, ¿sí? Entonces también esa va a ser la idea. La idea es que vamos a poder decidir eso entre medio. Entonces, voy a tener esto, imagínense que tengo después una convolución con un kernel de 5x5 y supongamos que tengo C2 de estos kernel, entonces esto me va a quedar algo como esto, ¿no? Me va a quedar H por W por C2. Y después lo que podría hacer es tener, por ejemplo, un max pooling. Si tengo aquí un max pool. Y el max pool lo voy a hacer, no tengo aquí de qué tamaño lo hice, pero ya, supongamos que el tamaño es de 2x2 o de 3x3. Debería ir a mirarlo, la verdad. Déjenme mirarlo para ver
Ya, 3×3, supongamos que es del 3×3. ¿Ya? Pero no supongamos que y supongamos que el max pooling va a tener igual, a pesar de que es de 3×3, supongamos que va a tener strike 1 igual, y vaya a tener padding. ¿Cuál es la idea aquí? Es que el max pooling no lo voy a estar usando realmente para disminuir dimensionalidad como lo hacíamos antes, sino que simplemente para sacar máximos de región. Entonces en este caso me va a quedar PH por W, y como es un max pooling y no tiene parámetros, lo que hago es mantener los canales de entrada. ¿Sí? Entonces, miren eso de ahí. ¿Qué es lo que si voy a hacer un dibujito solamente para que cachen de qué estoy hablando aquí? Entonces, la entrada es un cubo que tiene C canales, ¿sí? C de HW, y si yo lo paso por una capa convolucional, acá me va a quedar algo de H por W por C1. C1 no tiene por qué ser igual que C2, entonces, por ejemplo, aquí podría tener, el C2 podría ser un poco más largo, se podría tener aquí de H por W por C2, ¿sí? Aquí tenía C2, y este de acá tiene que ser igual que el de la entrada porque es un max pool. Entonces, ¿cuál es la primera idea? ¿Qué es lo que hace InceptionNet? Dice, en vez de decidir cuál voy a poner después de otra, lo que voy a hacer es hacer varias de estas en paralelo, y la salida de mi operación va a ser tomar cada una de estas salidas y concatenar. Entonces, finalmente lo que yo digo que sale de acá va a ser una cuestión de H por W por C1 más C2 más C, que se va a ver así. Se va a ver como, voy a poner la de C1 primero. Bueno, estoy haciendo mi mayor esfuerzo para dibujarla más o menos bonita. ¿Sí? Entonces me va a quedar así. Después voy a tener la de C2 acá. Voy a tratar de dibujarla lo más bonita posible. Aquí es donde una presentación me hubiese ayudado. ¿Sí? Entonces, lo que me va a quedar es que va a ser esa aquí, esa va a ir allá y esa va a ir acá. ¿Sí? Espero que todos estén entendiendo lo que hace como esta primera capa. ¿Sí? Entonces, la salida, voy a tener una capa que va a tener como entrada HWC, y la salida va a ser una cuestión de H por W por C1, C2, C, en donde aquí tengo lo que hubiese hecho una capa con un kernel de 3×3, aquí tengo lo que hubiese hecho una capa con un kernel de 5×5, y aquí tengo lo que hubiese hecho un max pool. Entonces, noten que efectivamente, en vez de como stackear capas en profundidad con estas cosas y tomar una decisión, lo que estoy haciendo realmente es decir, ¿sabes qué hace cualquiera de las tres? ¿Por qué cualquiera de las tres? Porque después voy a hacer otra repetición de esto. Entonces, como la siguiente capa va a poder decidir si es que usa características del kernel de 3×3, o si usa características del kernel de 5×5, o si usa las características que tiene el max pooling de Maven. ¿Sí? Entonces, esta es la primera idea de Inception. Preguntas hasta acá, porque estamos como poniéndonos recién al día, así como warm-up. Así que si hay preguntas aquí, pregúntenme ahora. Esto es importante. Perdón, ¿por qué en uno se mantenía la dimensión de C? ¿Perdón? ¿Por qué en uno se mantenía la dimensión de los canales? ¿En el max pool? Sí. Porque recuerda que cuando tú tienes una capa convolucional, la cantidad de canales de la salida de la capa convolucional es la cantidad de kernel que tú pusiste en esa capa. Pero para el caso de max pooling, como lo único que estás haciendo es como sacando pedazos, la cantidad de capas, la cantidad de canales de la salida es igual a la cantidad de canales de la entrada. ¿Te acordáis de eso o no te acordáis nada de eso? Es importante acordarse de esas cosas. Pero si tenéis pregúntame. Si tú tenés la duda, seguramente hay otros que tienen la duda y vale la pena que como que repasen un poco eso. No. Lo voy a aceptar y lo repaso. ¿Perdón? Déjenme que creo que tengo poco volumen, por eso no lo estoy escuchando. Lo repaso, no se preocupen. Ya, si no estuviste en la última clase es un poco difícil, ¿sí? Pero así como muy repaso, muy rápido, en la capa convolucional yo tengo alto, ancho y una cantidad de canales, y los kernels que voy a usar en la capa convolucional son una cantidad fija. Cada uno de esos kernels va a tener cantidad de canales igual a la del input, por eso no decido eso, pero la cantidad de canales, perdón, la cantidad de kernels me dice cuántos canales voy a tener en el output, ¿sí? Y lo que es importante es que eso es para las capas convolucionales, pero no para las capas de pooling. Las capas de pooling mantienen la cantidad de canales, de la entrada a la salida. ¿Ya? Entonces, lo único importante acá es que lo que estoy haciendo como tres capas en paralelo. Noten que
a esto le podría llevar una sola capa, porque no estoy poniendo una detrás de la otra como lo hacíamos en la otra red. Tengo tres que están en paralelo. Y lo que estoy haciendo después es simplemente juntando su output. Sí, eso podría ser, ustedes pueden ver que tengo otra operación, que es una operación de concatenación. Entonces, si ustedes ven como el grafo computacional, de hecho es instructivo ver el grafo computacional de esto. Lo que tengo es como un input, el X, y lo que tengo es como un kernel, voy a ponerle K1, que va para allá, tengo el mismo X, tengo con otro kernel, K2, que va a parar aquí, y tengo además desde el mismo X un max pooling que va a parar acá. ¿Sí? Entonces, noten que yo no estoy haciendo más profunda mi red. Lo que yo estoy haciendo es simplemente teniendo como esta especie como de capa en un grafo computacional. Aquí estoy haciendo convolución. ¿Sí? Aquí estoy haciendo convolución. Y luego lo que hago es juntar estos tres en una operación que realmente no tiene parámetros, que es simplemente concatenar. Concat. Y de ahí podría seguir con mi red. ¿Ya? Siempre es instructivo que cuando ustedes vean alguna de estas operaciones en un paper, en un blog, en lo que sea, piensen en cómo se ve el grafo computacional, porque ustedes saben lo que es un grafo computacional. Entonces, sí podrían ver cómo por ejemplo, se van a pasar los gradientes cuando yo esté haciendo el backpropagation, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ese kernel de ahí es totalmente independiente de este acá. Totalmente independiente son esos parámetros. Pero acá llega el gradiente, si yo tengo una losa allá, el gradiente va a llegar así. Y aquí el gradiente va a llegar acá. Entonces, estos dos kernels no van a como interceder ninguno con respecto al otro, pero sí están en paralelo. Entonces, esa es la primera. Y como intuitivamente, la red podría aprender a ignorar esta parte de arriba y simplemente quedarse con esto. O ignorar esta parte y quedarse con la de arriba, que es como la idea de que yo no tengo que decidir de qué tamaño es el kernel, la red lo va a decidir dependiendo de cuál le da buenos resultados. Eso por un lado. Por otro lado, si usted, no sé si alguien puede criticar esto, ¿alguien tiene una crítica para esto o está bacán? Como que todavía no hace nada en todo caso. Ya, pero tú puedes pensar que esta es una capa. En vez de tener una capa conclusional, voy a tener una de estas capas. ¿Hay alguna crítica que le veáis o nada? Yo la voy a criticar, ¿ya? Y en vivo es más fácil, pero bueno, estamos en pandemia, así que yo la voy a criticar. Cuando nosotros hacíamos capas convolucionales, en general, lo que nosotros queríamos hacer era con cada convolución duplicar la cantidad de canales. Esa era como la idea, ¿no? Como yo hacía una convolución, intuitivamente la convolución duplicaba la cantidad de canales y el pooling lo que hacía era achicar como bajarle la resolución. ¿Sí? Si ustedes llegan y duplican la cantidad de canales con cada convolución, lo que va a pasar acá es que no se va a duplicar realmente, sino que se va como a triplicar. ¿Sí? Porque voy a tener 3 veces la cantidad de canales que tenía al principio multiplicado por 2. Entonces, esta cuestión puede crecer en cantidad de canales más allá de lo que a mí me gustaría que creciera. Eso no me pasaba con la otra regla. Y ustedes deberían verlo más o menos claro porque estoy concatenando la salida de 3 capas. Entonces, si concateno la salida de 3 capas y la concateno en los canales, esos canales pueden ser mucho y pueden crecer mucho. Y claro, alguien me podría decir, bueno, pero eso no es un problema, porque si estamos en deep learning y lo que a mí me gusta es que la cuestión tenga altos canales, sí, pero computacionalmente la cuestión se puede poner muy compleja, puede requerir mucho computador. ¿Sí? Entonces, la segunda idea de GoogleNet es hacer lo siguiente. Y aquí, a ver si se le ocurre a ustedes mismos, porque si le ocurre a ustedes mismos sería bacán. El problema acá es que estoy haciendo muchas operaciones, me estoy quedando en cuestiones muy profundas, y a mí me gustaría entonces, como esos de allá finalmente van a ser las características de cada posición, esa es la idea, que los canales son correspondientes a las características, a mí lo que me gustaría es hacer una operación más o menos barata que me disminuya la cantidad de características. ¿Cachai? Lo que quiero es como disminuir la cantidad de características. Pueden pensar que aquí tengo 100 y me gustaría pasar a otro objeto que sería igual, pero en vez de tener 100 tenga 50. ¿A alguien se le ocurre qué podría hacer? Dígame lo que sea nomás, así como para sentirme que estamos interactuando. ¿Otra convolución, podría? Ya, lo que uno podría hacer es otra convolución. ¿Sí? Entonces, bien como dijo el compañero, dijo, bueno, yo sé que la convolución me permite cambiar los canales. ¿Sí? Entonces, podría ser otra convolución con menos kernel, de tal manera de cambiar los canales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dijiste tú. ¿Sí? No sé quién fue el que me dijo. Sí, Joaquín. Joaquín. Bacán, Joaquín. Sí, una buena idea. Pero lo que estamos tratando de hacer es como disminuir la cantidad de trabajo. Entonces, si hago otra convolución, puede ser que tenga más trabajo de lo que quería. ¿Sí? A menos que
Y esa, bueno, no es nada menos que, pero les voy a mostrar después que efectivamente es así. Y esa es como la idea que después de que uno la ve es como bien penca, pero esa es la idea como general que usó Inception, que dijo, voy a hacer exactamente la idea de Joaquín, pero en vez de usar un kernel grande, voy a usar un kernel de 1 por 1. Entonces, la segunda idea es usar kernel de 1 por 1, kernel de 1 por 1, para disminuir las dimensiones de ella, para disminuir la cantidad de features. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es darle la intuición de qué significa usar un kernel de 1 por 1, porque es como que ¿qué significa un kernel de 1 por 1? Un kernel de 3 por 3 ya tengo una ventana y voy pasando y veo la interacción, pero un kernel de 1 por 1, ¿qué diablo hace? ¿Alguien se le ocurre así como rápido qué es lo que estaría haciendo un kernel de 1 por 1? No le hace nada. ¿Cómo? Como que no le hace nada. Solo reduce los canales. Solo reduce los canales. Eso es lo único que es. Como voy a tener todos los canales, voy a tener para cada píxel, voy a mirar un píxel o una posición, digamos, voy a mirar una posición y esa posición tiene varios canales que son varias características. Lo único que voy a hacer es tomar todos esos canales de ahí y los voy a reducir un poquito. ¿Sí? De hecho, cuando voy a hacer mi mayor esfuerzo para hacer un dibujo y debería quedarle a todo claro, porque muchas veces los blogs van a escuchar una cuestión que va a ser media extraña cuando vean convoluciones de 1 por 1 y quiero mostrarles de qué se trata eso. Entonces, imagínense que yo tengo un cubo así, no me quedo muy profundo, pero déjenme hacerlo más profundo solamente para hacer el punto, ¿ya? Entonces, imagínense que yo tengo un cubo así como bien profundo. Entonces, ahí está el cubo bien profundo. ¿Ya? Entonces, imagínense aquí tengo, ahí está el cubo, y ese cubo, imagínense que tiene, no sé, 200 canales. ¿Sí? Esto es un cubo bien profundo. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es una convolución con un kernel de 1 por 1. ¿Cómo se va a ver el kernel de 1 por 1? Como cualquier kernel primero, pero va a tener uno aquí, y como es un kernel, lo que nosotros sabemos es que tiene que tener la misma profundidad que el input. Entonces, realmente, lo que voy a tener es una cuestión así, ¿no? O sea, realmente este kernel de 1 por 1, ¿qué es lo que va a hacer? Lo deja de un canal. Va a ser un vector. ¿Sí? El kernel de 1 por 1 realmente es como 1 por 1 por 200, esos son 200 números, no es nada más que eso. ¿Ya? Entonces, la salida va a tener las mismas dimensiones. Acá. Pero lo que voy a hacer es que si yo miro un píxel, si ustedes miran un píxel, por ejemplo, ese píxel de ahí, esa posición de ahí tiene hacia atrás, tiene 200 características también. Me estoy esforzando para dibujarlo bien, ¿ya? Si ustedes miran, ese píxel de ahí tiene 200 características. Lo que voy a hacer es tomar estos 200 parámetros de acá, multiplicarlos posición por cada una de esas características de ahí, y eso me va a dar un solo valor. Y ese valor es el que voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando todas estas características y poniéndolas así. ¿Sí? Olvídense del kernel de aquí, lo que estoy haciendo es como cada uno de esos parámetros lo estoy multiplicando por cada una de las características de acá y lo estoy yendo acá. ¿Sí? ¿A qué se parece esto? Ahora sí se ¿Una parece red fully connected? como una fully connected. Se ve muy parecido. De hecho, imagínense que yo aquí tengo, no sé, 30 canales, 30 de estos kernels. ¿Sí? Ya no voy a dibujar el último porque voy a dejar la embarrada del dibujo, ¿ya? Pero imagínense que tengo 30 de estos kernels de 1 por 1, la salida va a tener tamaño 30 nomás, en vez de 200 va a tener tamaño 30. Y si yo miro los 30 píxeles aquí, los 30 que están ahí, cada uno de ellos va a estar conectado con todas las posiciones. Voy a mirar el último porque hace más fácil, ¿sí? El último va a estar conectado con todas estas posiciones de acá, a partir de otro kernel de 1 por 1, ¿sí? Entonces, lo que está pasando con un kernel de 1 por 1, y seguramente eso es lo que le va a pasar cuando ustedes lo lean así en un blog cualquiera por ahí, lo que está pasando es que yo voy a mirar cada posición como si fuera una capa de una red fully connected. Entonces, un kernel de 1 por 1 finalmente lo que está haciendo es para cada uno de esos vectores, en cada una de estas posiciones, le estoy haciendo una capa fully connected a cada una de las posiciones del otro lado. ¿Sí? Entonces, por eso alguna vez van a escuchar ahí como que el kernel de 1 por 1 es igual que una fully connected. Pero es medio misleading el término, porque es como si tuviera varias de estas fully connected en distintas partes con los mismos parámetros. Y lo estoy conectando así. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que hace un kernel de 1 por 1? Yo lo puedo usar, de hecho esa es la gracia, y desde que lo metió Google Net, y vamos a ver que lo usan todas las demás la empezaron a usar. Es como la forma más barata de simplemente reducir los canales en una red convolucional. ¿Sí? Entonces, típicamente, los kernels que son más de 1 por 1, los kernels que realmente van a buscar características, son de 3 por 3, esos los usamos en general para mantener los canales o para aumentar. Y los kernels de 1 por 1, en general, los vamos a usar para disminuir la cantidad de canales. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy como, sin importarme lo que hay alrededor, estoy reduciendo las características del input. ¿Sí? Ya, entonces, preguntas de esto. Es importante que se entienda, es bien simple, pero si uno no se lo explican, como que puede quedar muy perdido. Ya, bacán, no hay preguntas de esto. Lo voy a borrar, si lamentablemente tengo Profe, y preguntar. de que, o sea, entiendo la idea, pero no sé por qué no simplemente se suman todas las cosas, por qué tenemos que poner un kernel, como que queremos aprender algo como al hacer eso. Pero ojo, ¿sumar qué? Porque tú decís como lo sumo todo, si lo sumo todo y me deja uno. Claro. Y que realmente, si lo sumáis todo, es como que estuvierais perdiendo características. El kernel, por ejemplo, podría aprender a mantener algunas de estas características con ciertos pesos. ¿Se cacha? Sí, y bueno, y viendo eso también, ¿por qué no se hace? O sea, porque siento que como si es que buscamos como hacerlo como con un costo más bajo, como el tener como todos esos parámetros como de los kernels de 1 por 1, como que igual es como costoso y que podría ser mejor a lo mejor, no sé, tomar como las dos características que están al lado y se suman y así como reducir a la mitad el tamaño del... Ya, bacán. La gracia, lo que está diciendo el compañero es que yo podría simplemente sumarlas todas. Entonces, lo primero que te digo yo es que si tú quieres sumarlas todas, tú tienes un kernel para eso, que es el kernel que tiene puro 1. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer esto? Te da un poquito más expresividad que simplemente hacer una operación fija. De hecho, en general lo que se hace es tomar kernel de 1 por 1 y después una función de activación. Entonces, en estricto rigor, lo que tú estás haciendo es como que, porque alguien podría decirme, pucha, pero yo tenía tantas características, ¿por qué las voy a perder? Sí, las vaya a combinar, pero igual vaya a tener un poquito de expresividad que te permita combinarlas de alguna forma e incluso aprender algo a partir de las características que tenía aquí, que no tiene que ver con la espacialidad como las otras convoluciones, sino que simplemente tiene que ver con que yo quiero resumir las características que ya tengo antes. ¿Sí? No sé si fue convincente mi respuesta, pero el tema es que es claro que esto tiene más expresividad de lo que tú estás proponiendo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás proponiendo se puede implementar así. Entonces, de nuevo, para no hacer algo arbitrario, lo que estamos haciendo es permitiéndole a la red que decida cómo combinar las características. ¿Ya? Ya. Y en última circunstancia, dio súper buenos resultados en la práctica. Entonces, como que ya, sí, esa es como la forma de convencerse finalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que en vez de simplemente pasar esto por una capa convolucional, lo primero que vamos a hacer, se puede ver un poco extraño, pero lo primero que vamos a hacer es, en el input, que puede tener 200 características, lo primero que vamos a hacer es pasarla por una convolución de 1 por 1 para achicar las características y después la vamos a pasar por una convolución de acá para agrandar las características de vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí va a entrar una cuestión así, concatenada. Y lo primero que voy a hacer con esa concatenación es achicar las características para poder pasarlas por estas convoluciones. Y después voy a mantenerlas de vuelta concatenadas. Entonces, de esa forma no me va a ir creciendo la concatenación hacia el final. ¿Sí? Lo que voy a ir haciendo es como achicándola y manteniéndola. Achicándola y manteniéndola. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Se va a ver así. Se va a ver como que lo que yo voy a tener, voy a escribirlo como en general y después vamos a ver algunos detalles. Entonces, la entrada se va a ver así. H por W por C. Déjenme irlo viendo acá. Espero que me alcance la pantalla si me alcanza. Entonces, lo primero que voy a hacer es una convolución de 1 por 1 con C1 canales. Entonces eso me va a dejar de... ¿Lo están viendo? Sí, yo voy a escribir así. Me queda de H por W por C1. Y voy a hacer lo mismo para otra. 1 por 1 por... Le voy a decir C2 aquí. Déjenme mirar bien, porque lo hice... Sí, C2. 1 por 1 por C2. También voy a decir cuántos canales. Y aquí me va a quedar por H por W por C2. Y lo que voy a hacer es usar aquí el de 3 por 3. Y lo voy a
voy a decidir cuántos canales quiero en la salida, entonces me va a quedar de H por W por D1. Este de acá también me va a quedar de 5 por 5. Aquí voy a decir de 5 por 5, de 2. Me va a quedar H por W por D2. Además, voy a hacer el pooling acá. Y el pooling va a ser un poco distinto, porque noten que aquí lo que voy a hacer primero es achicar la cantidad de dimensiones, la cantidad de canales. De C voy a pasar a C1. Bueno, por aquí voy a decir como que C1 en general va a ser menor que C. ¿Sí? Después por aquí de C voy a pasar a C2. En el caso del pooling, primero voy a mantener, voy a hacer un max pooling, max pool, que va a mantener la cantidad de canales, H por W por C, y luego lo que voy a hacer es pasarlo por una de 1 por 1, que va a achicar los canales. Se me va a quedar de H por W por D3. Y además voy a ponerle otra de 1 por 1 hasta el final. Se me va a quedar de 1 por 1, y aquí voy a poner de 4 canales. Se me va a quedar aquí de H por W por D4. Entonces, noten que es como que yo le estoy, en vez de, espero que se esté notando, ¿sí? En vez de hacer simplemente la convolución directo de C a C1 y de C a C2, lo que estoy haciendo es haciendo como una especie de cuello de botella. Estoy pasando de C a C1, donde yo voy a achicar C1, y luego lo voy a pasar a D1, que es el que yo realmente quería. Y acá, lo que voy a hacer es concatenar. Y acá lo que voy a hacer es concatenar, que es, aquí me va a quedar de H por W por D1 más D2 más D3 más D4. ¿Sí? Ya, pregúntenme hasta aquí. Espero que se haya entendido. Igual voy a hacer como un resumen rápido de qué es lo que estoy haciendo. Si tienen preguntas, pregúntenme ahora. ¿Profe? Sí. Y no me queda claro cuál es la motivación para escoger esos distintos, como esas distintas convoluciones paralelas. ¿Por qué escogimos esa y no otras? ¿Tú decís por qué escogimos de 3 por 3 y de 5 por 5 y no otra? ¿Y por qué hacer tres convoluciones paralelas y por qué una de ellas es max pool? Ya, porque mira la gracia. La gracia es que antes lo que nosotros teníamos que hacer era decidir qué hacíamos primero. Si una de 3 por 3, si una de 5 por 5, si un pooling. ¿Te acordás que eso es lo que teníamos que decidir en algún momento? Lo que estamos haciendo aquí es que estamos haciendo las tres en paralelo. ¿Sí? Entonces, igual es como muy lanzarse mucho, pero es como, igual estoy defendiendo una arquitectura que yo no hice, pero funciona muy bien. ¿Sí? Entonces, yo tengo tres de estas en paralelo, y luego lo que hago es como juntarlas todas, pero como voy a entrenar todo esto, la red puede decidir cuando esté entrenando cuál de ellas le convenía en cada parte. Ya, pero igual está limitada como a esas tres. Sí, pero tú podrías ponerle una de 7 por 7 si quieres. No Ya, sé si notáis que esta es la arquitectura básica, ¿sí? Pero tú podrías ponerle otra más si quisieras. De hecho, no sé si en el paper original tal vez le ponen otra más. Es como, olvídate de decidir cuál va primero y cuál va después. Hácelas todas en paralelo y deja que la cuestión la decida cuando esté ejecutando. ¿Se cacha? Ya, entonces, ¿Y no es demasiado caro tener muchas de ellas? esa es toda la gracia. La gracia por la que metieron el 1 por 1 es porque va a ser más eficiente hacerlo. Y les voy a mostrar, de hecho, les voy a hacer un cálculo súper simple, porque cuando uno le dicen como que no lo cree mucho, pero si uno hace el cálculo se da cuenta el tipo. De hecho, una de las partes, mira, una de las partes del Google Net, en una de las capas, entra una cuestión que se ve en este porte, es de 28 por 28 por 192. Esa es la cantidad de canales. ¿Ya? Entonces, lo primero, imagínate que nosotros llegáramos y desde acá nomás, imagínate que yo quiero hacer una convolución de 5 por 5 y quiero llegar a 32 canales. Entonces quiero llegar a algo como esto. 28 por 28 por 32. ¿Ya? Con una convolución de 5 por 5. Entonces, lo primero, que el que me estaba preguntando ojalá me pueda ayudar, pero uno podría calcular cuántas operaciones en total tengo que hacer aquí. ¿Me ayudas a calcularlo? Tú que me estabas ayudando, no sé, que me estaba preguntando, ¿cuál era tu nombre? Gonzalo. Ya, Gonzalo, ayúdame a Gonzalo, por favor, para no hacerlo solo. Entonces, la cantidad de operaciones, voy a primero preguntarme cuánto tengo que hacer para cada píxel en la salida. O sea, aquí tengo 28 por 28 píxeles. Pero si yo miro un píxel de la salida, uno,
¿cuántas operaciones tengo que hacer para construir ese, Gonzalo? ¿Podría averiguar más o menos? 5 por 5 por 192, me parece. Perfecto. 5 por 5 por 192 para cada uno de esos canales. ¿Sí? Ya. Ahora, perdón, para cada uno de esos píxeles. ¿Cuántos canales tengo en la salida? 32. 32. Entonces, si yo quiero pensar en todos los canales para ese píxel, esa es la cantidad de operaciones. ¿Sí? Y si ahora pienso en todos los píxeles, que son 28 por 28, esa es la cantidad de operaciones. ¿Ya? Entonces, si yo lo calculé, si tú lo calculas, eso te da alrededor de 120 millones de operaciones. ¿Estás conmigo, Gonzalo? Sí, sí. Ya. Entonces, mira lo que voy a hacer es, en vez de hacer esta convolución directa, que en este caso de aquí, lo que voy a hacer es pasar por una de uno por uno primero. ¿Ya? Entonces, voy a hacer esto. Voy a tomar este de 28 por 28 por 192. Primero la voy a pasar por una convolución de 1 por 1, que me va a llevar a esto, a 28 por 28 por 16. Se me ocurrió, o sea, la estoy achicando y después la voy a agrandar al otro lado. Va a quedar esta va a ser de 3 por 3, no, de 5 por 5. 5 por 5, voy a quedar en 28 por 28 por 32. Entonces, si seguís conmigo, Gonzalo, pasé de 28 por 28 y 192 a 28 por 28 por 32. Aquí también pasé de 28 por 28 por 192 a 28 por 28 por 32, pero con un cuello de botella de una de uno por uno. Entonces, la pregunta es como, ¿cuántas operaciones hago? ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer un poco yo más rápido, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá, para cada uno de estos píxeles, lo que tengo que hacer es simplemente, para cada píxel, antes tenía que hacer 5 por 5 por 192, ahora solamente tengo que hacer 192. Y como tengo 16 canales, voy a hacer 192 por 16, y ese 192 por 16 lo tengo que hacer para los 28 por 28. Se me queda eso. Esas son todas las operaciones que tengo que hacer en esto. Y aquí lo hice, y eso me da alrededor de 2 millones. En este lado, 2 millones. Ahora tengo que además hacer las operaciones en este lado de acá. Y las operaciones en este lado de acá se van a ver así, se van a ver como lo que tengo que hacer, es decir, este va a ser de 5 por 5, entonces va a ser 5 por 5 por 5 por 5 por 16, que es la que entra, por 32, que es la cantidad de canales, por 28 por 28. Y ustedes deberían notar rápidamente que este número es radicalmente más chico que ese número de allá. ¿Sí? De hecho, lo calculé también, y ese número de ahí me da 10 millones. Entonces, en total, todas estas operaciones son 12 millones. ¿Qué me dice eso? Me dice que yo fui de unas dimensiones a las mismas que yo quería, usé un kernel de 5 por 5 entre medio, pero le achiqué las dimensiones entre medio a 16, y eso me sirvió para bajar un orden de magnitud la cantidad de operaciones que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, de hecho, esa es una de las gracias de GoogleNet, que lo que hizo fue lograr un buen resultado, un muy buen resultado en ImageNet, mejor, de hecho, estaba el arte mejor que todos los demás, pero la cantidad de operaciones que terminaba siendo era radicalmente menor que la de BGG, por ejemplo. ¿Sí? A pesar de que todavía no les digo cómo se estructura todo esto, pero esto espero que haya sido suficiente como convencimiento. Igual no hice las operaciones, sería bacán que alguien sacara una calculadora y la fuera haciendo conmigo, pero no lo voy a exigir hacer esto y me van a tener que creer. Pero finalmente la cantidad de operaciones aquí es 12 millones y la cantidad de acá era 120 millones, mucho menos operaciones. ¿Ya? Y noten que las operaciones que van en paralelo se suman nomás. Entonces no va a ser terrible. O sea, si ya, porque alguien me podría decir, claro, tienes que hacer 2 de esas. Bueno, 2 de esas van a ser 24, igual voy a estar lejos de 120. Y si hago 4 de esas, todavía voy a estar lejos de 120. Tendría que llegar a hacer 10 de estas para llegar a acercarme a los 120. ¿Sí? Ya, entonces, esas son como las dos observaciones, y ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo usa esta idea GoogleNet, InceptionNet. Lo primero, pongámosle algunos nombres a esto. A esto de acá se le llama Inception Module, o sea, así le llaman en el paper, ¿sí? Igual el nombre es bacán, ¿no? Como Inception Module.
Entonces, lo que hace GoogleNet es tomar varios de estos Inception Modules e irlos poniendo uno después de otro, ¿sí? Con algunas cosas entre medio. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí como que las dimensiones no se achican nunca. Entonces, como que tengo un Inception Module, después un Inception Module, después un Inception Module, y en algún momento le pongo un pooling. Simplemente para bajar la resolución de lo que estoy haciendo. Y después tengo otro Inception Module, después un pooling, después un Inception Module, y finalmente hago una clasificación al final. Les voy a dar los detalles porque me interesa, porque les voy a hacer, en la tarea les voy a hacer implementar esto. Igual se ve muy complicado, pero ustedes van a ver que no es tan difícil de implementar. De hecho, es bien fácil de implementar. Ya, esto del Inception Module, los convencí de esto de acá. Hay otra idea, que es una idea que, la idea 3, digamos. Creo que la ven si la escribo aquí. La idea 3 es la siguiente. Y eso nos va a dar también el paso a ResNet si que alcanzamos a hacer algo hoy día, porque no creo que alcancemos a hacer mucho, pero la idea 3 de GoogleNet es la siguiente. Ya bacán, tengo este Inception Module, bajé la cantidad de operaciones, también la cantidad de parámetros, no son muchos como las anteriores, pero realmente a los investigadores, cuando uno lee el paper, lo que dicen es que les cuesta entrenar redes que son muy profundas. Entonces, lo que hace GoogleNet, y yo creo que es como porque todas estas cuestiones son como ya así, bacán como arquitectura, pero lo que la diferencia de otra arquitectura, desde mi punto de vista, es que hace lo siguiente. Llega y lo que dice, ok, yo voy a tener varias de estas capas, y típicamente lo que uno hace cuando entrena una de estas redes, lo que hace es, al final hace un softmax y hace una predicción, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer GoogleNet es que entre medio de la red, como que tengo la red bien profunda, entre medio de la red voy a sacar una rama, así como, piensen, como llevo varias convoluciones, Inception Module, lo que sea, y entre medio de eso voy a tomar una de esas, la voy a convertir en un vector, la voy a pasar por un softmax, a la cantidad de clases que quiero hacer en mi problema completo, y lo que voy a hacer es una predicción ahí. Es como, ¿cómo se está comportando las primeras 4 capas de mi red si quiero hacer la predicción? Entonces, lo que va a tener realmente el GoogleNet, InceptionNet, lo que va a tener al menos 3 puntos en donde va a tratar de clasificar. Entonces va a tener una clasificación al final, una clasificación casi al final, y una clasificación como en la mitad. Esos 3 valores, que son como nuestro igorro, no sé que nuestro igorro antes era al final nomás, ahora voy a tener como igorro 1, igorro 2 y igorro 3, tengo como 3 salidas. Y lo que voy a hacer es usar esas 3 salidas para compararla con lo que yo espero tener, y voy a mandar gradiente por los 3 lugares. Entonces, finalmente lo que va a pasar, voy a tratar de hacer el dibujo aquí para que entiendan lo que va a pasar. Entonces, después vamos a ver la arquitectura, pero si ustedes piensan que esta va a ser como una red bien larga, ya que ustedes tienen que pensar que aquí tengo como el grafo de computación, ¿sí? Y ahora ya se está viendo un poquito más interesante, ya no es una pura línea como siempre, ahora tengo como cuestiones como que se van para los lados, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener es aquí una salida, por acá voy a tener una salida, y por acá voy a tener otra salida. Y lo que voy a hacer es mandarle gradiente por aquí, voy a hacer backpropagation desde acá, voy a hacer backpropagation desde acá, y voy a hacer backpropagation desde acá, todos juntos. Entonces voy a hacer un forward, y cuando haga el backward voy a mandar gradiente por estos 3 puntos. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? El efecto va a ser que, a pesar de que esta capa está muy lejos de mi predicción, le voy a poner como un shortcut, ¿no? como un camino, como un atajo a la predicción, para que estas capas también se entrenen al principio. ¿Sí? Entonces, antes había probado esta idea, que era como yo entreno estas capas un rato, y después de que la entrené voy a entrenar hasta allá, y después de que la entrené hasta allá voy a entrenar hasta allá. Lo que hace el InceptionNet es decir, olvídense de eso. Mándenle gradiente por todos nomás y la entrenan todas juntas. Y eso da muy buenos resultados. Y la forma fácil de hacerlo, para no estar haciendo como muchas cosas, lo que tengo son 3 loss. Tengo un loss ahí, un loss 1, los 2 y los 3, y realmente mi grafo computacional se va a ver así. Como que tengo una sola loss que va a ser simplemente el promedio de las 3. Entonces ahora sí se ve como un grafo de computación. Calculo esa loss y después hago el backpropagation. Y ustedes ya saben que el backpropagation lo que va a pasar es que, por ejemplo, a la capa que está acá, le va a llegar el gradiente por aquí y le va a llegar el gradiente por acá. Y a las capas del principio le va a llegar el gradiente por los 3 puntos. ¿Sí? Esa es como la tercera innovación. Y para mí es como de las más bacanas que hace Google. ¿Ya pregunta hasta acá? Profe, ¿Sí?
la motivación de eso es de que les llegue gradiente a a las primeras capas. Sí, pues, acuérdate que lo que nos pasaba cuando teníamos muchas capas. ¿Te acuerdas que habíamos conversado esto? Teníamos muchas capas una tras la otra. Lo que te empieza a pasar es que acá le llega el gradiente, pero estas como son multiplicaciones, empieza a ser cada vez menos el gradiente que le llega a las capas de acá, y por lo tanto estas capas de acá es más difícil que aprendan algo. ¿Te acordáis? Y te acordáis que lo que habíamos hecho en ese caso era como hacer hartos como truquillos, que como cómo lo inicializa, el batch normalization, para que la cuestión esté más o menos bien, pero realmente no les mandábamos gradiente directo. En este caso lo que vamos a hacer es mandarle gradiente más directo. ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. gracias, profe. Entonces, lo que voy a hacer... ¿Profe? Sí, pregúntame más. Esto no requiere que tengamos como algo para comparar a ese nivel intermedio. ¿A qué te refieres con comparar el intermedio? Normalmente necesitamos como tener algo para calcular la loss, por ejemplo, el resultado final. Sí. Y ahí necesitamos un resultado intermedio para definir Ya, bacán, Ya, bacán. eso no lo entiendo. Ya, que es buena la pregunta, porque no necesitamos cambiar de dataset. ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo no, ya, Gonzalo, bacán, mira. Gonzalo, si te acordáis todo lo que hemos hecho antes, nuestras redes al final entregan un i-gorro. ¿Te acordáis, Gonzalo? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, lo que yo voy a hacer es como hacer un truco. En vez de entregar solo el i-gorro, lo que voy a hacer es tener una salida que va a ser el i-gorro 1, y por acá, en una parte, piensa en una capa de aquí. En esa capa, en vez de seguir para adelante, yo le voy a pedir que me dé un i-gorro 2. ¿Qué significa un i-gorro 2? Piénsalo así nomás, como que tengo una capa, le hago softmax a la cantidad de salida y ese va a ser mi i-gorro 2. Y por acá le voy a pedir un i-gorro 3. Entonces, si tú miráis, la red tiene 3 salidas realmente. Tiene esa, esta y esta. Ahora, es un truco nomás. ¿Por qué? Porque yo voy a usar cada una de esas salidas como si fuera la única salida de la red. Entonces, voy a mirar esa salida, voy a mirar lo que me tiene que dar. Recuerda que lo que me tiene que dar es una clase. Estoy clasificando. Y voy a comparar lo que me tiene que dar con esa salida. Voy a comparar lo que me tiene que dar con esa salida. Y voy a comparar lo que me tiene que dar con esa otra salida. ¿Se cacha, Gonzalo? Sí, pero me queda un poco la duda porque imagino que eso implica que las capas intermedias ya deberían ser una representación como apta para entregar un resultado final. Bacán, exactamente. Y eso es exactamente lo que le están exigiendo. Lo que le están exigiendo con esto es que esta capa de acá, a pesar de trabajar sola, ya debería ser capaz de tener algo de información para poder hacer una predicción. ¿Sí? Y eso no afecta como la idea de pasar de mayor a menor abstracción, o sea, perdón, de menor a mayor abstracción. Sí, pero ¿cómo voy a ganar eso? Porque esta no se va a entrenar sola. Si te das cuenta, por eso hablaba yo del gradiente, ¿no? Cuando yo mire una capa de aquí, esa capa va a tener que adaptarse de manera tal de que esta sea una buena representación y va a tener que adaptarse también para que esa sea una buena representación y va a tener que adaptarse para que esa sea una buena representación también. ¿Sí? Y uno hace algo como darle pesos para Podría que hacerlo, una... podría hacerlo, pero el paper lo que hace es simplemente promediar, nada más. ¿Sí? Ok. De hecho, lo que estoy haciendo es como ayudándole un poco. Es como que le estoy mandando un poco de información y decirle, sabes que lo estoy haciendo bien. Pero yo sé que con pocas capas no lo va a poder hacer muy bien. Entonces, como que uno podría pensar, de hecho no lo he visto, pero uno podría pensar que al principio esta le va a ayudar mucho a estas capas y después ya esta lo que va a estar haciendo es como ayudando a las demás. Y este va a estar como pegado, digamos, en un valor. Pero realmente este no es el que me va a interesar. De hecho, no le he dicho cómo lo voy a usar después, pero en la práctica, cuando yo lo quiera usar, lo que voy a hacer es olvidarme de esta parte. La voy a borrar. Y voy a usar esa parte de allá, en la práctica, cuando esté testeando, cuando esté en producción. Esto de acá tiene un truco para poder entender mejor la red. ¿Sí? Y lo que vamos a ver cuando veamos ResNet es que este tipo de cosas son imprescindibles si yo quiero entrenar redes profundas. Si yo quiero entrenar redes muy, muy profundas, yo no puedo simplemente como llegar y decir ya desde el final voy a hacer la señal que voy a mandar a los parámetros, va a venir del final nomás. Y arréglatelas tú como llegas hasta la capa 0 desde la capa 150. No es posible. ¿Sí?
Entonces, mucho del trabajo como más reciente, digamos 2015 en adelante, es como, diablo, ya sabemos que con más capas debería andar mejor. Pero la pregunta es como, ¿cómo diablo lo hacemos para entrenar y para que las capas todas aprendan algo? Si no, finalmente no van a aprender casi nada ninguna de las capas. Ya, esa es como la idea. Entonces, no sé si tiene alguna otra duda, Gonzalo, pero esta parte es como la más importante. Sí, igual me importa como que tengan la intuición al menos. ¿Profe? No, por ahora estoy bien. Ya, perfecto, perfecto. ¿Profe? Sí, pregúntame. No. Pero si al final como dijo recién, como que lo que nos importa es el I-gorro 1, entonces, ¿por qué le estamos entregando la luz del otro? ¿Por qué no mejor entregarle la L1 entre medio de las capas nomás, en vez de inventar un I-gorro 2 y un I-gorro 3? Si al final como que lo que más nos importa es que el I-gorro 1 lo haga bien. Ya, pero excelente. Pero ¿cómo diablos le entregáis a esta capa de aquí directo? Así como igual lo hizo porque, o sea, como lo veo, es como que igual le está entregando parte de ese L1 entre medio. Entonces, ¿por qué no solo se lo entrega todo? Ya, pues, pero de nuevo la pregunta es, ¿cómo se lo entregamos? Recuerda que entregar no es tan trivial, pues lo que tengo que hacer es asegurarme de que el gradiente va a ir a actualizar directo. ¿Ya? ¿Sí? Bien, siempre hay que hay que volver como a las raíces, ¿no? O sea, yo tengo el grafo de computación y yo sé que cuando le quiero entregar algo, el grafo de computación, las cosas que viajan en el grafo de computación, que fluyen en el grafo de computación, son solamente para las cuales yo tengo operaciones que me llevan hasta la luz. Y después de vuelta, el gradiente en la dirección contraria de la operación que me llevan a la luz. Ah, sí, sí, pero por lo mismo, porque usted le está, o sea, lo que está pasando ahí es que como que se está entregando igual un tercio de L1, entonces en vez de entregarle un tercio de L1, ¿por qué no solo L1 y el resto ponderarlo por 0? Y ahí solo sería como entregarle L1. Ya, No. Ya, más o menos, pero es que yo creo que tenéis que... Es bacán que tu pregunta, porque yo digo que es tan bacán, porque seguramente las personas que estaban haciendo esto dijeron, pucha, lo que yo quiero es entregarle eso acá. Eso es lo que quiero. Si eso es exactamente lo que estás diciendo tú, es lo que quiero. Pero ¿cómo lo hago para que quede dentro del framework de backpropagation y descenso gradiente? No hay que llegar y decir, entonces lo voy a meter aquí, porque no tiene ni un sentido. Entonces, la forma de hacerlo es exactamente lo que estás diciendo tú. Yo voy a tener una luz aquí que va a ser como más grande. Y esa luz va a venir desde acá, desde aquí y desde acá. Ahora, la pregunta es como, ¿qué significa esa luz? Si yo quiero ver que venga a estos 3 puntos. Y lo que hicieron estos investigadores es decir, ok, esa luz la voy a componer como si fuesen 3 luces independientes. Pero si a ti se te ocurre hacer otra cosa para componer esa luz, podría haberlo hecho también. De hecho, ResNet hace otra cosa para lograr el mismo efecto. ¿Ya? Entonces, la forma en que lo hicieron en GoogleNet es diciendo, ok, lo que voy a hacer es tener una loss que va a ser como una loss auxiliar, pero la gracia es que no tengo que como improvisar, porque ¿por qué no quiero improvisar? Porque yo sé que cross entropy funciona bien, yo sé que softmax funciona bien, lo que quiero es aprovecharme de esa operación. Entonces lo que voy a hacer es un softmax aquí y un cross entropy para computar esa, un softmax acá y un cross entropy para computar esa, un softmax aquí y un cross entropy para computar esa. Ya, ahora entendí, claro, porque necesita como ese softmax del I-gorro 2 como para empezar a hacer el backpropagation por ahí, algo así. O algo. Porque ¿cachai que tú podrías haber hecho otra cosa? Tú podrías haber dicho, no, voy a sacar esta capa y se la voy a sumar a la luz. Pero eso es como que no tendría ni un sentido, porque ¿qué estoy optimizando entonces? Lo que nosotros sabemos es que optimizar softmax y después cross entropy tiene muy buenas propiedades estadísticas y bla, bla, bla. Entonces lo que estoy haciendo es aprovechándome de eso. Perdón. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, yo tengo una duda. Dale, pregunta. Bueno, si al final vamos a ocupar solo la L1, ¿no sería razonable que, al menos cuando estuviéramos entrenando, o quizás al final del entrenamiento, la L1 tuviera un peso mayor que las otras dos que al final no nos van a servir para el test? Perfecto. Uno podría decir, ya, entonces lo que voy a hacer yo es que voy a tener una estrategia de entrenamiento. Y mi estrategia de entrenamiento va a ser como tener las 3 juntas y cuando vaya en la época, no sé, 100,
voy a dejar solamente estos dos, y cuando vaya en la época 500, voy a dejar solo esa. Y ustedes con PyTorch van a darse cuenta de que ustedes pueden llegar y hacer eso en un código, es más o menos fácil. Porque en algún momento calcularlos como están todos, después decido empezar a calcularla como el promedio están todos, y después decido empezar a calcularla como esta. Esa es una estrategia de entrenamiento. Lo que mostraron, de hecho, lo que les decía antes, otra estrategia que se usaba antes era empezar entrenando esto, ¿no? Entreno esto, después paro, y después entreno todo eso sin y después entreno todo ese. Esa era otra forma de entrenar, pero no había dado resultados antes. Nunca le había ganado a los otros métodos. Y lo que hicieron la gente de Google en esta, dijeron, ¿sabéis qué? No sé si lo probaron, de más que sí, eso sería bacán que vayan al paper y lo leyeran. Yo lamentablemente lo leí como más o menos la rabia para hacer esta clase, lo leí, obviamente antes lo leí con mucho detalle, pero no te acordé de todos los detalles de un paper. Capaz que sí probaron hacerlo entre medio y después hacerlo de arriba. De hecho, si tú vas al código de PyTorch de GoogleNet, igual pueden mirarlo, a pesar de que yo les voy a hacer programar una tarea, pero ustedes pueden ir al código de PyTorch. En el código de PyTorch tú puedes decir si que quieres usar las losas auxiliares o no. Tenéis como un parámetro. Dice como, usa las losas auxiliares, true, false. Entonces, tú puedes tenerla usando un rato y después dejar de usarla. También lo podías. ¿Sí? Pero lo que quiero que vean es que uno puede darse cuenta que la puede usar y dejar de usar una vez que ya sabe que la puede usar, ¿no? Si yo tuviera tenido solo esa, no tendría nada que hacer aquí. Entonces, todo lo que se les está ocurriendo a ustedes ahora viene del hecho de que a alguien se le ocurrió antes poner las dos entre medio. Y ahora sí podría decir, ¿sabes qué? No quiero promediarlas todas, quiero dejar esta con más peso, al principio más peso esta, si todas esas cosas las puedo hacer, dado que ya sé que las puedo combinar. Y las voy a poder combinar más o menos fácilmente. De hecho, si ustedes van a la clase de backpropagation que hicimos, yo ya le adelanté esto. Les dije que una de las gracias de ver el backpropagation en general es que uno puede empezar a hacer estos grafos que le mandan gradientes por distintas partes de los mismos parámetros. Sí, esto es una instancia de eso. Ya, creo que lo único que voy a alcanzar a hacer ahora va a ser darle esta arquitectura más en detalle. Y tengo que hacerlo porque si después les voy a pedir que ustedes la programen, tienen que ser capaces como de entender los detalles. De hecho, lo que voy a hacer es como mostrarles cómo se ve la arquitectura y lo que, con las dimensiones y todo, pero igual lo voy a mandar al paper para que ustedes vean todos los detalles después. Entonces, ya voy a dejar este Inception Module aquí. Recuerden que este se llama Inception Module, entonces de ahora en adelante a esto le voy a llamar IM. Cuando lo quiera hacer en la pizarra, ¿ya? Entonces, lo primero es que GoogleNet, que es una instanciación de una red que tiene varios Inception Modules, está hecho para ImageNet. Y si ustedes se acuerdan, ImageNet, lo más estándar era recibir imágenes de 224 por 224, y de ahora en adelante le voy a poner los canales al principio. ¿Ya? Y es porque es mucho más fácil y más cómodo estar hablando así, y en el código también lo van a, por ejemplo, PyTorch, en el código es mucho más razonable tener los canales al principio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta red? Lo primero que va a hacer, y esta es como la parte como más estándar, lo primero que voy a hacer es tener una capa, lo voy a hacer todo para que después podamos contar, ¿sí? Voy a tener primero una capa convolucional con un kernel de tamaño 7 con stride 2. ¿Ya? Entonces, y voy a tener 64 canales. Entonces, si yo les digo eso, y aquí es donde ustedes tienen que empezar como a... Bueno, puede ser que no se vea muy bien, pero ahí dice capa convolucional con kernel de 7x7, stride 2 y 64 canales. Ustedes tienen que ser capaces de leer estas cosas cuando estén leyendo un paper. Entonces, tienen que saber qué es lo que va a salir de aquí. Lo que va a salir de aquí, si el stride es 2, lo que va a pasar es que el tamaño de entrada se va a dividir en la mitad por cada uno de los lados. Entonces, lo que me va a quedar acá, bueno, si tengo 64 canales, las arriba van a ser 64 canales de 112 al cuadrado. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Esa es la primera capa. Luego lo que va a hacer es... La primera parte es un poco carretera, después nos vamos a ir como por un tubo cuando empecemos a hacer el Inception Module. Después lo que voy a hacer va a ser un max pool. Max pool, que va a ser de 3x3 y va a ser con stride de 2. Entonces, de nuevo, si tengo un max pool de stride 2, creo que hice algo mal. No, lo hice bien. Ya, perfecto. Entonces, lo que me va a pasar es que los canales se van a mantener,
64. Recuerden que en el pooling los canales se mantienen, y lo que va a pasar es que el tamaño de la imagen, como tengo strike 2, se va a dividir en 2. Entonces del 112 voy a pasar a 56. Ya, perfecto, lo estoy haciendo bien. 56 al cuadrado. Y luego lo que voy a hacer es tener un bloque de dos convoluciones. Voy a tener una convolución de 1 por 1, y esta la voy a hacer con strike 1, y van a ser 64 canales. Entonces lo que me va a quedar aquí es una cuestión con 64 canales, y de 56 al cuadrado, porque no voy a cambiar nada. ¿Sí? Lo estoy haciendo bien, perfecto. Y luego voy a hacer la última convolución antes de salir. Convolución que va a ser de 3 por 3, 3 al cuadrado, el strike va a ser 1 y va a tener 192 canales. Y aquí es donde me fui como al chancho. Entonces va a tener 192 canales de 56 al cuadrado. ¿Ya? Primero quiero mostrarle un poquito la notación. ¿Ya? Lo que estoy diciendo acá en cada una de estas capas, le estoy diciendo qué es lo que está haciendo la capa, y abajo lo que estoy escribiendo es cuál es el tamaño de la salida. Esa es una forma muy estándar de como representar redes convolucionales. Yo digo, ¿qué es lo que hace la capa? ¿Y de qué tamaño es lo que sale? ¿Por qué? Porque lo que entra ya lo sé de la capa anterior. ¿Sí? Entonces, además, ¿por qué es importante decir lo que sale? Porque lo que sale es que está dado por la cantidad de kernel de cada una de las capas convolucionales. ¿Ya? Entonces, y finalmente lo que tengo es, yo sé que esta parte es un poco latera, pero tengo que hacerlo. Entonces, después tengo el max pool, que va a ser de 3 por 3, 3 al cuadrado, y va a tener strike 2. Y si yo tengo un strike 2, esa que es de 56 por 56, va a quedar de 28 por 28. Se voy a tener 192 canales de 28 por 28. Este primer bloque, noten que este es el primer bloque que es como muy estándar de redes convolucionales. Tengo convolución, pool, igual posiblemente lo que es poco estándar es esta convolución de 1 por 1, pero InceptionNet hace convoluciones de 1 por 1 en todos lados. Y termino acá. Y ahora voy a empezar con los módulos de Inception. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es pasar esta salida de aquí por dos módulos de Inception. So, voy a tener primero mi Inception módulo 1 y después voy a tener mi Inception módulo 2. Y para definir el Inception Module tengo que definir varias cosas. Si ustedes están mirando acá, yo ya sé cuál es la capa, por ejemplo, lo que voy a hacer es pasarlo por uno de estos módulos. Entonces, este módulo de acá, lo que tengo es la cantidad de canales en la entrada. Ya sé cuántos son 192. Entonces, lo que entra aquí va a ser de 28 por 28 por 192. Entonces, para definir un Inception Module, no lo voy a hacer en detalle acá, pero se los voy a decir uno de ellos. Para definir un Inception Module tengo que decir cuánto es lo que voy a sacar de esta capa, de la de 1 por 1, cuántos canales voy a sacar en esa capa, que es la otra de 1 por 1, cuántos canales voy a sacar en esa capa, en esta y en esta. O sea, lo que tengo que hacer es definir todos estos valores, C1, C2, D1, D2, D3, D4. Eso es bien latero si uno lo quiere hacer con detalle. De hecho, les voy a hacer la de esta nomás, se los voy a decir. Y después lo que voy a decir es que finalmente lo único que nos importa para efecto de la red es cuál es la suma de D1 más D2 más D3 más D4, que es como se ve el cubo que sale al final. ¿Ya? Entonces, les voy a decir cómo se ve el cubo que sale de esta primera capa, Inception Module. Entonces, el cubo que sale de la primera capa va a tener 256 canales y va a tener dimensión 28 por 28. Ahora les voy a explicar cómo se genera ese 256. Y se lo voy a explicar en esta, y va a ser lo único que les voy a explicar y después vamos a ir más o menos más rápido. ¿Ya? Entonces, para generar este 256, ese Inception Module del principio, lo que va a tener es que en este C1 le va a poner un 96. Ya se me acabó el lápiz. Aquí va a tener 96. En el C2 de acá va a tener 16. Noten que eso me importa poco, lo que me importa realmente es este de aquí. Aquí va a tener 128. Aquí va a tener 32. Y aquí va a tener 32. Y aquí abajo va a tener 64. ¿Sí? Entonces, noten que ese no tengo que definirlo, porque es de 192 de adentro, y estos de acá sí tengo que definir. 96, 16, estos de acá igual los voy a perder, porque esto es lo que me importa, 128, 32, 32, 64. Y si yo sumo 128 más 32 más 32 más 64, me da exactamente 256, que es la salida de la hora. ¿Ya?
Entonces, para no latearlos tanto, lo que les voy a decir es cuál es la salida del siguiente. Va a ser de 480 y va a mantener el 28 por 28. ¿Ya? Este es el primer bloque de Insertion Module. Como, de hecho, no sé, tiene como un nombre, le ponen como Insertion Block. Así que son como todo Insertion Module. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Lo que voy a hacer es hacer un pooling aquí. Entonces voy a hacer un max pool. No lo voy a escribir como allá, lo voy a escribir más fácil, ¿no? Entonces voy a hacer un max pool. Y el max pool lo voy a hacer de 3 al cuadrado. No pongo lo mismo cuánto sea, lo importante es cuánto el strike, porque eso me va a decir de cómo va a achicarse eso. Entonces, lo que va a pasar es, como tengo un strike 2, este que es de 28 por 28, va a quedar de 14 por 14. Y lo que voy a hacer es meterme en otro bloque de inception. Y el bloque de inception lo que va a hacer es, va a tener un inception module, donde la salida, ya sabemos que va a ser de 14 al cuadrado, porque mantiene la salida, y lo que va a tener es 512 canales. ¿Sí? Va a tener 512 canales, 14 de salida. Y lo que voy a hacer es repetir este inception module 3 veces. Va a tener 1, 2 y 3 del mismo. Lo tengo por 3. ¿Sí? Y luego lo que voy a hacer es otro inception module de acá. Este va a tener 528 y va a seguir siendo de 14 por 14. Ya voy a terminar, para que no se desesperen. Va a quedar claro porque tengo que hacerlos todos, porque si no va a quedar como muy... Este de acá va a ser más grande, va a ser de 832 y este va a seguir siendo de 14 por 14. Ya. Lo interesante acá, y porque me interesaba como... Voy a borrar este de aquí porque no lo voy a usar más. ¿Por qué me interesaba este? Porque la primera salida, ¿se acuerdan que vamos a calcular 3, 2? La primera salida sale de aquí. La primera salida de nuestra red va a salir de acá. Ya voy a dibujarla aquí, igual me van a perdonar, ¿sí? Entonces, la primera salida sale de aquí. Y lo que vamos a hacer en esta primera salida es hacer una convolución de 1 por 1. Esto es simplemente para pasar de los 512 canales, vamos a pasar a 128 canales. Ahí vamos a hacer, déjenme ordenar, ¿sí? Porque lo que voy a hacer es algo más. Lo tengo aquí escrito. Entonces, lo primero que voy a hacer, va a ser una cuestión bien rara, voy a hacer un average pooling. Un average pool. Les voy a dejar el paper igual, pero necesito ir haciéndolo para que me crean que esta cuestión funciona. Va a ser un average pool de 5 por 5 y con strike 3. Entonces lo que va a pasar es que el strike 3 me va a dejar una cuestión que va a ser de 4 por 4. Entonces va a ser como muy chica, pero voy a mantener 512 canales. Entonces, después de hacer la de 1 por 1, le voy a bajar los canales a 128. Entonces me va a quedar una cuestión de 128 y 4 al cuadrado. Después voy a hacer una fully connected. La fully connected va a ir a 1024 aquí. Y finalmente otra fully connected que va a ir a 1000, que son las que necesito para la clasificación, y voy a hacer un softmax. Y aquí voy a tener mi primer y gorro, le voy a poner 1. ¿Sí? Noten que la red sigue para allá, pero acabo de sacar esto que le había dicho que iba a sacar. Y ahora sí, creo que puedo ir bastante más rápido porque tengo estos dos. Después lo que voy a hacer es nuevamente un max pool aquí. Max pool. El max pool va a ser de 3x3, strike 2. Entonces, eso efectivamente lo que va a hacer es pasar de ese de 4x4 a algo de 7x7. Se va a tener otro insertion module aquí. Ese insertion module me va a sacar algo de las mismas dimensiones, pero va a ser más chico, 7 al cuadrado. Después voy a tener el último insertion module. Y ahora ya voy a terminar. ¿Sí? Entonces, el último insertion module, voy a agrandar un poquito esto, va a ser de 1024 y va a ser de 7 al cuadrado, ¿no? Y finalmente aquí voy a hacer un... Noten que acá lo que ya tengo es una cuestión que es de 7 por 7 por 1024 canales. Y lo que voy a hacer es una cuestión que es como bien común que la hagan cuando las cosas son chiquititas, que es como 7 por 7, lo que voy a hacer es promediar todos esos vectores, ¿no?
Entonces voy a hacer un average pool que va a tener tamaño, hacer un average pool, que va a tener exactamente tamaño 7x7. Noten que si tiene 7x7 ya no necesito decir strike ni nada por el estilo. Y aquí voy a hacer una fully connected para mí. Fully connected que va a sacar, que va a tener 1000 canales. Ya, y me van a tener que disculpar, pero se me olvidó hacer la otra salida. Una salida va a tener aquí y la otra salida va a tener acá. ¿Sí? Y la otra salida también va a ser igual que la de aquí. Va a ser un average full de 5 al cuadrado con 3. Y va a ser exactamente igual. De hecho, es la misma. Es 1 por 1, fully connected. Fully connected. Esta me queda 100. No, me queda más. No, me queda 128, sí. Porque yo decido. 128 por el cuadrado. Y aquí de nuevo voy a hacer 1024. Y aquí 1000. Y después softmax. Softmax. Y aquí también voy a hacer softmax. Softmax. Y este me va a dar este va a ser el igorro 2. Y este va a ser el igorro 3. ¿Sí? Ya. Eso es GoogleNet. Noten que puede ser un poco carretero hacer todos los detalles, pero lo que quiero que ustedes noten es que ustedes son capaces de seguirme en los detalles. Puede ser que algunos se haya perdido, le haya dado larga, se haya puesto a ver otra cosa. Si ustedes ven de vuelta este video, deberían ser capaces de seguirme y entender qué es lo que estoy haciendo en cada punto. Cuando ustedes vean un paper, lo más probable es que ni siquiera den tantos detalles como estos. Les van a dar menos detalles. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo puedo inferir a partir de las otras cosas que están aquí. Esa es la cosa que ustedes tienen que aprender a hacer. ¿Sí? Lo otro es que ustedes ven claramente, aquí tengo las 3 y 3. Lo que tengo que hacer después es lo que les decía. Tengo que calcular el cross entropy entre el I-1 y el I. Noten que esto, además tengo un I, que es el real, que le llamamos target. ¿Sí? Voy a calcular el cross entropy entre S y S, cross entropy entre S y S, cross entropy entre S y S, promediarlos todos y después hacer más promedio. ¿Por qué lo digo entero? Porque también me interesa que contemos la cantidad de capas. Porque no va a ser tan directo contar la cantidad de capas. Cuando uno cuenta cantidad de capas en una red neuronal, que ahora se ve bastante más complicada, de hecho sería muy bacán que ustedes hicieran el grafo de computación. Yo sé que hacer una lata si lo quieren hacer, pero eso les daría como mucha idea de cómo esta cuestión ya no se ve como una línea, sino que se ve como, igual como, es como a alto nivel, desde lejos, se ve como una línea todavía, ¿sí? Pero tiene como estas ramas que salen. Y además, dentro de eso, se ve como cuestiones que tienen varias ramas también que van y se juntan. ¿Sí? Entonces, lo que quería decir era que quería contar las capas. Entonces, si yo les pregunto, bueno, cuando uno cuenta capas en una red neuronal, lo que tiene que contar es como profundidad. ¿Sí? Eso es lo que significa capa, no como líneas por donde voy a ir, porque esas pueden ser muchas. Entonces, es como para los más técnicos computines, es como que lo que yo tengo que hacer es como tomar el grafo y como ordenarlo por layers, bueno, capas, ¿sí? Las que necesito computar antes de pasar a la siguiente. Entonces, si ustedes recuerdan el Inception Mode, ¿alguien se la podría jugar? ¿Y cuántas capas tiene un Inception Mode? Vamos, jueguensela. ¿Cuántas capas tiene? Ya, nadie se la quiere jugar, no nos queremos ir, pero... 4. No, Tienen ¿no? 2. Porque lo primero que hago es... Porque es la paralela y la que computa. Están todos en paralelo. Entonces lo que hago es una que lo que hace es computar la convolución de 1 por 1 y después tengo otra que lo que hace es computar la convolución normal. Y alguien podría decir, bueno, y esa que junta no hace nada. Es como, me está mintiendo, es como está juntando los tensores, ¿no? Pero esa no es una capa. ¿Sí? De hecho, en general, para ser más específico, lo que uno cuenta son las capas que tienen parámetros. De hecho, los max pooling tampoco se cuentan como capas, porque es una operación, ¿no? Ya las podría juntar todo, incluso junto con la función de activación. ¿Ya? Entonces, cada una de estas tiene 2. Entonces, si yo cuento las capas son estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Esas son las cantidades de capas que tiene ahí. Si yo además cuento estas de acá, noten que estas son como paralelas, entonces es un poco extraño contarlas, porque igual estarían como metidas dentro de la siguiente, pero aquí tengo 2 capas más, de hecho tengo 3 capas más y 3 capas más. Entonces uno podría decir como, ya, en realidad, si es que voy a hacer todas estas voy a tener como 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pero realmente, si yo veo esto como que realmente va a un solo punto, el camino más largo viene por acá, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno habla de GoogleNet tiene 22 capas. Esa es como
Cuando le llega y dice, ¿cuántas capas tiene? Tiene 22. Y después tiene que decir cuántos parámetros. De hecho, ese otro ejercicio muy bueno. No tenemos pruebas ni tareas como más teóricas, nada, pero ustedes deberían ser capaces de contar cuántos parámetros tiene Google. Y, por ejemplo, compararlo con cuántos parámetros tiene BGG 16 o BGG 19. Incluso deberían ser capaces de contar esos parámetros. ¿Ya? GoogleNet, bueno, es lo que se llama, esto se llama GoogleNet, y lo que hicieron fue hacer, no sé, como 4 o 5 de estas, entrenadas de manera independiente y hacer una ablation, ¿se acuerdan? Que es como un ensamble de estas, y eso llegó a algo como 5% de error en ImageNet, entonces tenía como 1% menos aún que BGG. Este fue el estado del arte en ImageNet en el año 2014, creo que fue cuando lo propusieron. ¿Sí? O sea, hay mucho más que decir de esto, pero esta ya es una red, digamos, como real. ¿Sí? ¿A qué me refiero con real? Que ustedes la pueden descargar y la pueden usar. ¿Sí? Todavía se usa, no una red como que uno diga ya está totalmente pasada de moda. Me demoré más de lo que esperaba. Lo que voy a tratar de hacer en la próxima clase es hacer esas dos para dar un cierre a esta parte del curso. Y así nos vamos al receso sabiendo bien de redes convolucionales. Y si quieren como un teaser para que vengan, ResNet ya llega bien a 50 capas. Entonces, de 20, 22, pasar a algo un poquito más allá era muy difícil porque tuvimos que hacer este truco. Lo que va a hacer ResNet es hacer otro tipo de truco, más parecido a lo que estaban diciendo los compañeros, para ponerle muchas más capas. De hecho, ResNet puede llegar a, o sea, 100 capas, pero la que funciona bien es como 50 capas. En ImageNet llegó ahí como a, no sé, 3%. ¿Sí? Y DenseNet ya, o sea, han hecho DenseNet de 1000 capas. Y lo que vamos a ver es que finalmente todas las redes que pueden ponerle más capas y entrenarlas efectivamente, lo que van a tener que hacer es como llevar un poco al extremo estos truquitos de meterle gradiente entre medio a las capas para que efectivamente sirvan para algo las capas más profundas. ¿Sí? Entonces, y ahí ya vamos a estar hablando como así como de real deep learning, ¿sí? De 100 capas, eso ya es una cuestión bien gigante. ¿Sí? Y la gracia es que a pesar de que vamos a tener 100 capas, no necesariamente vamos a tener muchos más parámetros. Ya. Eso igual, si esto por terminar la clase, disculpen que me pasé bastante, pero me va a quedar igual por si tienen preguntas específicas. ¿Sí?